La esclavitud blanca se refiere a la esclavitud de los europeos, ya sea por parte de no europeos o por otros europeos, por ejemplo, esclavos de galeras navales o esclavos de los vikingos. Los esclavos de origen europeo estuvieron presentes en la antigua Roma y el Imperio Otomano. Muchos tipos diferentes de personas blancas fueron esclavizadas. En el continente europeo bajo el feudalismo había varias formas de estatus que se aplicaban a las personas, como siervos, bordares, vagabundos y esclavos, que eran contratados u obligados a trabajar sin remuneración. Los vikingos no solo eran esclavistas, sino que el secuestro, venta y explotación forzada de seres humanos siempre fue un pilar central de su cultura. Los relatos históricos dejan claro que cuando asaltaron ciudades costeras de las islas británicas hasta la península ibérica, los vikingos tomaron cautivos a miles de hombres, mujeres y niños y los retuvieron o vendieron como esclavos. Según una estimación, los esclavos podrían haber representado hasta el 10% de la población de la Escandinavia de la era vikinga. Lo que parece claro es que la esclavitud desempeñó un papel importante en la forma de vida vikinga, como en muchas sociedades antes y después. De hecho, el deseo de esclavos podría haber sido una de las principales razones por las que los vikingos comenzaron a atacar en primer lugar. Los esclavos eran en su mayoría de Europa occidental, entre ellos muchos francos, anglosajones y celtas. Las redadas en los monasterios proporcionaron una fuente de esclavos jóvenes y educados que podían venderse en Venecia o Bizancio a precios elevados. Las invasiones y conquistas de los mongoles en el siglo XIII agregaron una nueva fuerza al comercio de esclavos. Los mongoles esclavizaron a personas hábiles, mujeres y niños, y los llevaron a Karakorum o Sarai, desde donde los vendieron por toda Eurasia. Muchos de estos esclavos fueron enviados al mercado de esclavos en Novgorod. Los comerciantes genoveses y venecianos en Crimea estaban involucrados en el comercio de esclavos con la Horda de Oro en 1441. Durante mucho tiempo, hasta principios del siglo XVIII, el Kanato mantuvo un comercio masivo de esclavos con el Imperio Otomano y Oriente Medio. En un proceso llamado cosecha de la estepa, esclavizaron a muchos campesinos eslavos. Los piratas del norte de África secuestraron y esclavizaron a más de 1 millón de europeos entre 1530 y 1780 en una serie de incursiones que exploraron las ciudades costeras desde Sicilia hasta Cornualles, según una nueva investigación. Los efectos de estos ataques fueron devastadores. Francia, Inglaterra y España perdieron cada uno miles de barcos. Grandes extensiones de las costas española e italiana fueron abandonadas casi por completo por sus habitantes a causa de los frecuentes ataques piratas. Las incursiones piratas desalentaron el asentamiento a lo largo de la costa hasta el siglo XIX. Se afirma que miles de cristianos blancos fueron capturados cada año para trabajar como esclavos en galeras, trabajadores y concubinas para los señores musulmanes en lo que hoy es Marruecos, Túnez, Argelia y Libia. Los pueblos y ciudades de la costa de Italia, España, Portugal y Francia fueron los más afectados, pero los asaltantes también se apoderaron de personas en Gran Bretaña, Irlanda e Islandia. Para mantener estable la población esclava, había que reemplazar alrededor de una cuarta parte cada año, lo que para el periodo 1580 a 1680 significó alrededor de 8.500 nuevos esclavos al año, totalizando 850.000. La misma metodología sugeriría que 475.000 fueron secuestrados en los siglos anteriores y siguientes. Según una estimación, 7.000 ingleses fueron secuestrados entre 1622 y 1644, muchos de ellos tripulantes y pasajeros de barcos. Casi todos los habitantes del pueblo de Baltimore en Irlanda fueron capturados en 1631 y otras incursiones en Devon y Cornualles. En el mundo árabe, principalmente en Asia Occidental, África del Norte, África Oriental y ciertas partes de Europa como Iberia y Sicilia, durante su periodo de dominación por parte de los líderes árabes, las personas comercializadas no se limitaban a una determinada raza, etnia o religión, e incluían turcos, iraníes, europeos y bereberes, especialmente durante los primeros días del comercio. Durante los siglos VIII y IX del Califato Fátimí, la mayoría de los esclavos eran europeos, capturados a lo largo de las costas europeas y durante las guerras. Sin embargo, los esclavos procedían de una amplia variedad de regiones e incluían pueblos mediterráneos, persas, pueblos de las regiones montañosas del Cáucaso como Georgia, Armenia y Circasia,
y partes de Asia Central y Escandinavia, ingleses, holandeses e irlandeses, y varios otros pueblos de origen variados, así como los de origen africano. Los estados de Berberia del norte de África practicaron la piratería contra la navegación europea y esclavizaron a miles de cristianos europeos. Obtuvieron ingresos de los rescates cobrados. En muchos casos en Gran Bretaña, las iglesias y comunidades de las aldeas recaudarían dinero para tales rescates. El gobierno nunca rescató a sus ciudadanos. Periódicas expediciones de asalto árabes fueron enviadas desde la península islámica para devastar los reinos ibéricos cristianos, trayendo consigo botín y esclavos. Las guerras otomanas en Europa y las incursiones tártaras también trajeron un gran número de esclavos cristianos europeos al mundo musulmán. Los esclavos no musulmanes eran valorados en los harenes para todos los roles: portero, sirviente, odalisca, músico, bailarín, enano de la corte y concubina. Los esclavos de origen eslavo en Al-Andalus procedían de varegos que los habían capturado. Fueron puestos en la guardia del califa y ocuparon paulatinamente puestos importantes en el ejército. Las estadísticas de estos siglos sugieren que las importaciones adicionales de esclavos de Estambul desde el Mar Negro totalizaron alrededor de 2.5 millones desde 1453 hasta 1700. Incluso después de varias medidas para prohibir la esclavitud a fines del siglo XIX, la práctica continuó en gran medida sin cesar hasta principios del siglo XX. Todavía en 1908 se vendían esclavas en el Imperio Otomano. La esclavitud sexual fue una parte central del sistema esclavista otomano a lo largo de su historia. Un miembro de la clase de esclavos otomanos llamado kul en turco podía alcanzar un alto estatus. Los eunucos, guardias del harén y los genízaros son algunos de los puestos más conocidos que un esclavo podría ocupar, pero las esclavas a menudo eran supervisadas por ellos. Sin embargo, las mujeres jugaron y mantuvieron los roles más importantes dentro de la institución del harén. Un gran porcentaje de los funcionarios del gobierno otomano fueron comprados como esclavos, desde el siglo XIV hasta el XIX. Al criar y entrenar especialmente a esclavos como funcionarios en escuelas de palacio, donde se les enseñaba a servir al sultán y otras materias educativas, los otomanos crearon administradores con un conocimiento intrincado del gobierno y una lealtad fanática. Las rutas de caravanas creadas en el siglo IX pasaban por el oasis del Sahara y el viaje era difícil e incómodo por razones de clima y distancia. Desde la época romana, largos convoyes habían transportado esclavos así como todo tipo de productos para ser utilizados en el trueque. Para protegerse contra los ataques de los nómadas del desierto, se utilizaron esclavos como escoltas. Cualquiera que ralentizara el avance de la caravana era asesinado. Los historiadores saben menos sobre las rutas marítimas. A partir de la evidencia de documentos ilustrados y relatos de viajeros, parece que la gente viajaba en dhows o jalbas, barcos árabes que se usaban como transporte en el Mar Rojo. Cruzar el Océano Índico requería una mejor organización y más recursos que el transporte terrestre. Los barcos que venían de Zanzíbar hacían escalas en Socotra o en Adén antes de dirigirse al Golfo Pérsico o a la India. A lo largo de los siglos XIX y XX, la esclavitud se prohibió y suprimió gradualmente en tierras musulmanas debido a una combinación de presiones ejercidas por naciones occidentales como Gran Bretaña y Francia, la presión interna de los movimientos abolicionistas islámicos y las presiones económicas. En 1962 se prohibieron todas las prácticas de esclavitud o tráfico en Arabia Saudita. Para 1969 se pudo observar que la mayoría de los estados musulmanes habían abolido la esclavitud, aunque existía en los desiertos de Irak, en la frontera con Arabia y todavía florecía en Arabia Saudita, Yemen y Omán. La última nación en promulgar formalmente la abolición de la práctica de la esclavitud y el tráfico de esclavos fue la República Islámica de Mauritania en 1981.